buenos días. Mi pequeña introducción es porque hace 3 años ya, o 2 años, que hicimos el programa de Ciencia Ciudadana por primera vez. 2 años, este es el tercero. Este es el tercero. O sea, hace 2 años estábamos en mitad de la primera edición. Es un programa que bueno, pues ha ido sufriendo cambios también en cuanto al formato, al planteamiento, y justamente de ese tema hablará Eugenia más, pero yo sí quería hoy poner un poco el contexto porque también hicimos la invitación vinculando la actividad con el gran proyecto en el que está ahora mismo Granada, que tiene que ver con la capitalidad cultural. Esta mañana yo al menos recibí otros mensajes de gestores culturales relevantes de la ciudad diciendo, oye, va a haber algo que podamos ver luego porque están en sus trabajos, no pueden venir, pero para nosotros ahora mismo como ciudad, muchos de los proyectos que salgan y que vamos a tomar nota van a ser clave para inspirarnos en lo que es la preparación también de ese Bitbook, de ese proyecto que presentaremos a final de año, a ver si conseguimos ser capital europea de la cultura en 2031, ¿vale? Para quien no lo sepáis, ahora mismo quedan 4 ciudades: Granada, Oviedo, Cáceres y Las Palmas. Entonces, bueno, pues la cultura, al margen de algo que nos hace felices, pues se ha convertido también en un motor importante de desarrollo para nosotros. El equipo está siempre pensando en cultura, están aquí las compañeras también que están en esos laboratorios Miguel Río de música, ¿no? y ciudadanía. Y bueno, pues quería simplemente que sepáis que esa importancia también la tiene y que yo trasladaré a los comisarios y a mis compañeros pues las ideas que podamos sacar de aquí. Así que Salomé, bueno, no lo he dicho, pero que la presenta ahora Eugenia. Gracias, Salomé, por venir, que es la protagonista, compañera vicerrectora en la Universidad Politécnica de Valencia, pero no me extiendo ahí porque si no, Bueno. muchísimas gracias, que tenemos muchas ganas de conocerte por aquí aquí. con nosotros, es verdad. Como ha comentado nuestro vicerrector Esteban, Salomé Cuesta es catedrática en Bellas Artes y actualmente vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Universidad Politécnica de Valencia. Agradecerle que esté aquí con nosotros, que haga el esfuerzo de buscar su tiempo, su espacio, porque como todos sabemos, el tiempo es de lo que nadie, vamos, es el bien que más escasea, y que haya hecho ese esfuerzo de estar aquí es de agradecer. Gracias, Salomé, por acompañarnos. Ella lidera un área estratégica centrada en la conexión entre disciplinas y el impacto del conocimiento en la sociedad. Su trayectoria combina investigación, creación artística y gestión institucional, con especial atención a los espacios donde el arte dialoga con la ciencia y la tecnología. Además, cuenta con una sólida experiencia tanto académica como artística, participando en proyectos y en distintas exposiciones que reflejan precisamente este enfoque interdisciplinar que hoy día necesita pues tan necesario, más necesario que nunca. Por todo ello, es un verdadero placer contar con el día de hoy, con esta gran, magnífica ponente. Nuevamente, gracias, y vamos a disfrutar de su charla, Activar el conocimiento, prácticas artísticas y ciencia ciudadana. Gracias, Salomé. Muchísimas gracias. Buenos días. En primer lugar, dar las gracias también, agradecerle la invitación de María Eugenia, que nos conocimos en un evento en Madrid sobre ciencia ciudadana, a participar de este programa formativo en ciencia ciudadana, y también a Esteban, el vicerrector, que desde el Media Lab está promoviendo esta acción formativa. Y en principio, un poco para situar el marco de esta charla, ¿no? Como decía el título, bueno, el eje central es activar el conocimiento, pero ¿a través de qué? Voy a poner una hipótesis arriesgada, ¿no? Y es el hecho de que las prácticas artísticas están, en cierto modo, en el punto de partida de la ciencia ciudadana. Y esto, sé que para los expertos de ciencia ciudadana a lo mejor es un reto. Sé que tenéis un programa muy activo, como ha dicho el vicerrector, ya lleváis 3 años pensando sobre qué es la ciencia ciudadana, y en ese sentido
Yo me he tomado la libertad de hacer una selección de imágenes. Va a ser toda la conferencia como mucha imagen, poco texto, solo algunas citas. Pero sí que me interesaba mucho coger muchas prácticas artísticas que reflejaran lo que aquí vemos en el... Bueno, no sé si lo veis bien, porque yo siempre hago la letra muy pequeñita y quizás con la luz no lo podéis leer. Pero lo que tenéis en el centro, donde los dos círculos confluyen, tiene que ver con la definición que da la Agencia Europea de Ciencia Ciudadana, y son esos 10 principios que seguramente habréis escuchado en boca de muchos, en muchas conferencias que habéis tenido, ¿no?, aquí en Granada. De modo que voy a intentar daros como una constelación de prácticas artísticas a través de las cuales podamos seguir situándonos para definir esa intersección que ahí se ve entre práctica artística y ciencia ciudadana. Vamos a poder ver en las imágenes cómo ese modo 2 de entender la producción de conocimiento es algo que ha repercutido en las prácticas artísticas y cómo las prácticas artísticas han llevado a cabo co-creación, proyectos con ciudadanía, que se podrían definir prácticamente como proyectos de práctica ciudadana. No vamos a profundizar en los proyectos porque ya os digo, tengo como unas 60 diapositivas de imágenes donde lo que me interesa es que tengáis como muchos impactos de cosas que se han hecho en el arte. No sé si venís de Bellas Artes, de las personas que estáis aquí, veo mover cabezas, sí. Posiblemente hable de proyectos que ya conocéis. No los vamos a tratar en profundidad, sino que los vamos a ver desde la óptica de la ciencia ciudadana, ¿no? Una óptica que comentaba con el vicerrector Esteban, quizás el impacto social necesitaríamos también unas gafas, ¿no?, para poder ir enfocando aquellos aspectos que deberían impactar más en las instituciones, ¿no?, y principalmente en las universidades, puesto que somos como el núcleo donde se produce el conocimiento. Pero esa producción del conocimiento vamos a ver cómo la colaboración arte-ciencia va desplazándolo, ¿no?, a ese modo 2 de hacer ciencia que tiene que ver con la transdisciplinariedad y que es algo que define, por otro lado, a la ciencia ciudadana. En ese sentido, ya os digo, vamos a empezar a ver imágenes. ¿Estáis preparadas? Pues comencemos. El primer proyecto que quería traer a colación era este proyecto de Antoni Abad. Seguramente la gente que viene de Bellas Artes sabréis que es el primer artista español en ganar el premio Golden Nika de Ars Electrónica en 2006 en la categoría de comunidades digitales. Y qué mejor para empezar que un proyecto que se construye en base a la ciudadanía. Es decir, este proyecto trabajó con personas con discapacidad para crear un mapa virtual que veis aquí, donde los propios usuarios dejaban mensajes, imágenes, vídeos. Estamos hablando de 2006. Daba dispositivos móviles a esas personas que llevaban a cabo toda esa generación de contenidos que después estaba en abierto y que cualquiera podía compartir, ¿vale? Voy dejando ahí palabras claves. Recordar, 2006. ¿Cuántos teníais móvil en 2006 aquí? Todavía ninguno. Es decir, era una tecnología que todavía no había llegado a la sociedad. No había permeado como ahora, que todos sin un móvil ya no sabemos qué hacer. Pero en esos momentos era algo que las compañías dejaban al artista para que trabajara con la comunidad. Trabajo con la comunidad, ¿vale? Primera tarjeta. El segundo proyecto que quería compartir es un proyecto que se desarrolla en museos o espacios culturales, pero que en realidad es un laboratorio portátil. Está realizado por el grupo Critical Art Ensemble junto con estas dos artistas y en realidad lo que proponía era en el espacio público del museo analizar alimentos, especialmente transgénicos, para, y fijaros que es un proyecto de 2003 también, utilizar las técnicas de biología molecular en un espacio cultural. De pronto había como una transgresión de los roles del espacio, tanto del espacio de la ciencia como del espacio del arte. Fijaros que este proyecto no es el típico proyecto de participación donde quieres llevar la ciencia al museo y que la gente participe, que intenta validar la ciencia o explicar la ciencia. Todo lo contrario, lo que trata es de abrirla para cuestionarla, para que, en cierto modo, la ciudadanía tenga ese conocimiento de técnicas básicas de biología molecular y de todo lo que implica en su alimentación los transgénicos.
Por lo tanto, hay ahí como un límite en el cual la ciencia no solo es explicada, sino que es transgredida también. Otro proyecto que quería compartir era el de Gilberto Esparza, que es un robot que tiene plantas, que incluye un ciclo metabólico que tiene el potencial de restaurar a pequeña escala los daños ecológicos de un entorno. Este proyecto se realizó trabajando con comunidades en la zona de Guanajuato y realmente la importancia que tenía el río para esa ciudadanía, ríos muy contaminados por el uso pues, de la industria o por el mal uso también de las personas, ¿no? Que tiran ahí desechos y no los recogen, pues de pronto este robot podía hacer limpiezas, obviamente a pequeña escala. Es una máquina que se movía, que se iba desplazando y que iba reciclando el agua contaminada, ¿vale? Trabajar con comunidades, problemas medioambientales. Proyecto también que es de 2008 a 2014. Voy a insistir en las fechas. Otro proyecto, en este caso, es de la artista ingeniera Natalie Yemeryjenko. La presentación luego os la pasaré en PDF, ¿no? Por si estáis interesadas, que podéis chequear para profundizar más en los proyectos. En este caso, veis ahí una captura de pantalla del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, puesto que allí en 2017 se realizó una exposición que se llama Después del fin del mundo. Es decir, cómo viviríamos tras una crisis medioambiental. En ese caso, lo que proponía esta artista e ingeniera era un proyecto que se ubicó en un barrio de Barcelona, donde los ciudadanos y ciudadanas recuperaron un espacio para hacer un espacio colectivo que llamaron Estación Ciudad. Y en ese espacio es donde ella integró uno de sus proyectos de investigación, que es la Clínica de Salud Ambiental. Cómo dentro de las ciudades la ciudadanía puede trabajar para conocer indicadores, pues la calidad del agua, la calidad del aire. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra salud a partir de conocer cómo están o cuál es la calidad del agua o del aire? Es decir, quizás con simples gestos cotidianos de plantar ciertas especies podemos monitorizar lo que es el aire y, modificando pequeñas prácticas cotidianas, tener una mejor salud. Aquí, otra vez, vuelvo a poner palabras claves, ¿no? Y es cómo la ciudadanía se apropia de espacios públicos para pensar temas que tienen que ver con su salud. Nos están definiendo cuáles son los temas a investigar. Otro proyecto, para ir ampliando el panorama, sería esta estructura, esta arquitectura híbrida, que es de Neri Osman, y que quizás quienes venís de Bellas Artes la conozcáis, porque está haciendo como un trabajo, una investigación muy importante en biofabricación, es decir, estudiar cómo producen los gusanos de seda, analizarlo, filmarlo, grabarlo y a partir de ahí desarrollar nuevos materiales, nuevas formas de producir. Esta, sin duda, es una dimensión especulativa que está anticipando nuevas formas de producción de conocimiento, incorporando algo que quizás desde la ciencia ciudadana todavía no se ha tenido en cuenta, y es el hecho de que humanos y organismos vivos podemos trabajar en el diseño de nuevos biomateriales, pensando siempre en mejorar o en el bienestar del planeta y de los humanos. Otro ejemplo, ¿vale? Para que vayáis viendo un poco esos 10 principios de la ciencia ciudadana, cómo desde el arte y desde el arte producido en la primera veintena del año 2000 se iban produciendo, es este proyecto colaborativo de Tomás Saraceno, que es otro artista también de referencia en el ámbito de Bellas Artes, puesto que construye esculturas voladoras a partir de bolsas de plástico recicladas, ¿no? Lo lleva a cabo en acciones, en talleres, con una participación abierta a las comunidades locales, que les sirve para reflexionar sobre cuestiones de sostenibilidad y también de energía solar o de estudios de la atmósfera.
Son proyectos, como os digo, muy complejos, que no vamos a entrar en ellos, pero para que veáis que todos estos artistas ya han estado trabajando con esa perspectiva que quizás es una de las huellas de la ciencia ciudadana, ¿no? Que es la transdisciplinaridad. Después llegaremos a ella. Pero, sin duda, los proyectos que hemos visto no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido unos antecedentes. Un antecedente para nosotros en el ámbito del arte, una referencia ineludible es Frank Malina. Frank Malina, como sabéis, puso en marcha en el año 68 la revista Leonardo, que es una revista en la cual daba voz a los artistas para reflexionar, igual que lo hacían los científicos, ¿vale? El rol del artista es como que nos llevaba a trabajar en espacios museísticos, galerías, ¿no? Dentro de ese sistema cultural. Pero de pronto llegó un artista que era ingeniero y dijo, ¿y por qué los artistas no tienen una revista de referencia igual que los científicos, donde poder reflexionar sobre sus procesos creativos, sus metodologías, sus lenguajes? Y eso es lo que se inició en el año 68 con la revista Leonardo. Deciros que Frank Malina fue uno de los pioneros, ¿no?, en todo lo que era la navegación espacial, pero también era un artista cinético y hacía estas pinturas con luz y movimiento que son excepcionales, que quizás no han trascendido en los libros de historia del arte, como pueda ser pues un cuadro de Picasso, pero que abrieron una puerta a un tipo de trabajo dentro del ámbito artístico que nos lleva por otro camino, que es el camino de la relación arte-ciencia-tecnología. ¿De acuerdo? Bien, pues Frank Malina fue el pionero que nos abrió este campo, pero después su hijo, desde el año más o menos 82-83, empezó a dirigir la revista Leonardo. Y un poco imbuido por ese espíritu de su padre, siempre está reflexionando qué pasa con los artistas, cómo colaboran con los científicos. Elaboró estas tipologías donde nos dice, bueno, pues un científico cuando trabaja con un artista lo hace de este modo o de este otro, ¿no? Hizo esta clasificación alrededor de 2010, ¿no? Y por suerte Roger Malina lo hicimos doctor honoris causa en la UPV en 2016, tuvimos ocasión de hablar con él, de debatir sobre estas tipologías. Siempre pensar que él es astrofísico, por lo tanto es del lado de la ciencia. Lo que nos está proponiendo aquí es, desde su experiencia, cómo los científicos colaboran con los artistas. Y más que leer las definiciones que vienen ahí, os propongo que las revisemos a partir de proyectos concretos, porque mi objetivo hoy es como que tengáis muchas imágenes en mente. Una de las primeras tipologías que nos propone Roger Malina es la de la coautoría entre arte y ciencia. ¿Es posible que una investigación sirva igual a un científico que a un artista? Pues este proyecto que estáis viendo en pantalla viene a ilustrarlo, es decir, la hipótesis de partida de este proyecto, si podríamos volver a oler las plantas después de su extinción. Es una investigación que llevaron a cabo también con una empresa y que a partir de ADNs de especies de 3 flores que estaban almacenadas en un herbolario en la Universidad de Harvard, el equipo de una empresa que se llama Jingo colaboró con un artista, lo tenéis en pantalla, Alexandra Daisy, y un científico, y entonces trabajaron sobre el olfato, ¿vale? Y lo que veis en esta caja, en realidad, cuando te pones debajo, estás oliendo especies que ya están extinguidas, que es imposible encontrar en la naturaleza. Esta investigación pues, llevó a hacer un paper, pero a la vez es un proyecto artístico, ¿vale? De hecho, tuvimos ocasión de verla en París en el año 2019, que se expuso, pero no tiene solo esta configuración. Dependiendo del espacio expositivo o del evento donde se presenta, se configura de otra manera. Vale, esta es la coautoría entre arte y ciencia. Vemos que proyectos artísticos pueden ser proyectos científicos y esa misma forma sirve a los dos ámbitos. También Roger Malina nos decía que la ciencia también estudia el arte y en este sentido os he seleccionado un libro de un neurocientífico, de Samir Zefi, cuyos primeros trabajos sobre la corteza visual demostraron cómo el cerebro procesa las características del color o el movimiento. Incluso él desarrolló un área de investigación nueva que es la neuroestética,
¿vale? La tercera de las categorías son científicos que desarrollan tecnologías con artistas. En este caso, he querido seleccionar un grupo de investigación que es el que hace interfaces tangibles, ¿vale? Normalmente los interfaces que estamos acostumbrados son digitales, pero en este caso quería poner este grupo de investigación que a través de esa instalación donde hay tres botellas que están iluminadas, cuando el espectador llegaba y quitaba algún tapón, es como que liberaban los mensajes de unos duendes. Entonces, según la interacción de los espectadores, iban generando unas narrativas que obviamente estaban programadas, pero que iban dando esa idea de que el espectador interaccionaba y construía ese relato, ¿vale? Saltamos de lo que es el mundo digital al mundo tangible a partir de que artistas trabajen con científicos y tecnólogos. Pero también, y esta es una figura que me inspira particularmente, las científicas también pueden ser artistas. Y este proyecto, que es un proyecto, no he puesto el año, pero durante el año 14-15 estuvo en todas las portadas, fue muy debatido en relación a cuestiones éticas, porque la artista, que tenéis el nombre aquí, Dewey Harwood, se dedicó a extraer ADN de chicles, de cigarros que encontraba por la calle, por el metro, y a partir de ahí, de hacer como una búsqueda de ese ADN, reconstruir los retratos de esas personas que habían tirado esos... Es decir, ahora cuando tiréis un chicle o una colilla, saber que estáis arrojando vuestro ADN y que pueden llegar artistas y reconstruir vuestro retrato, ¿vale? Entonces, es un proyecto que en estos, ya os digo, durante 2013-2014 estuvo en muchas portadas y en muchos debates éticos también. Ella es científica y es artista y está realmente ofreciéndonos información sobre los individuos que habitamos, que llevamos a cabo acciones que muchas veces no tomamos en consideración, pero que pueden ser registradas, transitadas y modeladas, ¿vale? Llegando a poner nuestra identidad en un espacio público. Bien, este vínculo también entre los científicos y la cultura sería como el quinto perfil o tipología que nos define Roger Malina, ¿no? La ciencia como cultura científica. Y en este caso he querido coger a un investigador, a un físico, el fallecido Jorge Wagenberg, que él estudió la teoría de los procesos irreversibles, ¿no? Fue profesor en la Universidad de Barcelona, pero sobre todo es un investigador que lo que hizo fue llevar el conocimiento científico al espacio de la cultura. Él puso en marcha Cosmocaixa en Barcelona y es como, bueno, a partir de desarrollar esas exposiciones que partían de un contenido científico, intenta generar también una nueva cultura científica, ¿vale? Esta sería la quinta tipología y la última, la sexta, tiene que ver con científicos que se involucran con el arte para comunicar la ciencia al público, ¿vale? Podéis pensar a lo mejor en las unidades de comunicación científica de las universidades, pero en este caso he ido más allá. He cogido a un investigador que es especialista en teoría de la ciencia de redes, que se llama Albert Laszlo Barabasi y que tiene este laboratorio de investigación científica interdisciplinar donde los artistas son bienvenidos y a partir de visualización de datos hace representaciones complejas como por ejemplo de redes biológicas o también de enfermedades. El tema de la visualización yo creo que es uno de los problemas que la ciencia ciudadana y que los artistas están trabajando mayoritariamente en estos momentos y que van a ser el foco de atención de aquí a unos años. Bien, aquí estamos viendo cómo un científico, Roger Malina, habla sobre los distintos tipos de colaboración entre arte y ciencia, pero siempre mirado desde el lado de la ciencia. Quería ahora traeros como el reverso. Bien, y como un artista a lo mejor
puede argumentar los beneficios que tienen los proyectos artísticos en laboratorios científicos. En este caso, he cogido un informe que en 2003 realizó Michael Neymar, tenéis el título ahí arriba, y en este caso no he buscado ejemplos porque estaríamos volviendo otra vez, en cierto modo, a los que ya estamos viendo, pero sí que me gustaría señalar un poco lo que él ve, que los artistas aportamos, qué valor damos cuando nos introducen en equipos de investigación científica, nos introducen en laboratorios y realmente nuestra visión, nuestra experiencia, qué es lo que aporta. Porque los artistas siempre tenemos que estar un poco como defendiéndonos, ¿no?, de esa vergüenza epistemológica de no saber explicar muchas veces qué tipo de conocimiento producimos. Sin embargo, él lo dejó en cierto modo claro, ¿no? Pues los proyectos artísticos estimulan y provocan a la comunidad científica, añadiendo significado, entretenimiento, ¿no?, el game que ahora se llama, esto, pensar que estamos en 2003. Y también aportan una resonancia emocional a su trabajo, que de otro modo pues, sería un experimento más entre miles de experimentos. Estos proyectos, las prácticas artísticas, suelen actuar como imanes para reunir combinaciones poco convencionales de habilidades y talentos. Ese rollo transdisciplinar que desde la ciencia ciudadana se está buscando. También pueden proporcionar contenido para probar herramientas, pero también herramientas para probar contenido. Vamos en las dos líneas. También algunos de estos proyectos son medios para recopilar datos sobre el comportamiento humano, tanto mediante preguntas explícitas como mediante observación y como comportamiento. Estos proyectos pueden llevar a los investigadores por caminos imprevistos y dar lugar a nuevos descubrimientos y propiedad intelectual. Y por último, los plazos externos y el requerimiento del público, ¿no?, el que los artistas siempre estemos un poco como en el espacio público, también acelera la toma de decisiones, el rigor y hace terminar los proyectos que muchas veces quizás el tener una fecha de exposición a los artistas es como que nos activa. Pues meter esta tensión, ¿no?, creativa en los laboratorios también es una forma de dinamizar. Bien, hemos visto un poco del lado de la ciencia, cómo se ve esa colaboración arte-ciencia y también desde el lado del arte, qué piensan o qué se pensaba en 2003 lo que es esa aportación a los proyectos científicos. Otro autor que viene también del ámbito del arte y del diseño, que es John Maeda, organizó para explicar esas relaciones interdisciplinares como 4 campos, que podríamos verlas como divisiones disciplinares, pero sin embargo no ha puesto líneas, con lo cual es como que nos mete en un plano estos 4 verbos que suponen acción, y esas acciones al final devienen en prácticas y nos llevan a pensar que esa relación entre arte, ciencia, diseño y ingeniería, lo que supone modos complementarios de producción de conocimiento. Es decir, si queremos alcanzar una producción de conocimiento que no sea siempre la que se está moviendo en los papers y en la retroalimentación de nuestro contexto, quizás tendremos que dialogar con estas formas distintas de producción de conocimiento. Rastreando un poco esta representación, luego encontré otro diseñador, también más o menos por la misma época, que ilustraba lo que eran los 4 sombreros de la creatividad a partir de este gráfico. Yo utilizo mucho, siempre que doy una conferencia intento ponerlo, porque creo que el trabajo que hizo Richard Gold fue fantástico. Estos 4 ámbitos ponen, como decía antes, de manifiesto esas divisiones disciplinares, pero si los observamos por separado, quizás si intentamos ver las relaciones que mantienen tanto a nivel horizontal como vertical, podemos ver que cada uno de los campos está aportando de manera distinta distintos modos de ver y explicar el mundo, ¿vale? Así, a grandes rasgos. Es decir, dispone de métodos propios para explicar el mundo en el que vivimos y cómo podemos interactuar en él. Si observamos
el modelo, en vertical, vemos que en el eje de arte y diseño, abajo pone que mueve mentes, mientras que si leemos el de ciencia e ingeniería, pone que mueve moléculas. Y si lo hacemos a nivel horizontal, entre arte y ciencia, vemos que generaría conceptos universales y que consolidaría grupos específicos que generan patrones. Mientras que diseño e ingeniería, como veis, pone que serían específicas, puesto que irían destinadas a satisfacer más a los usuarios, ¿no? Es como que tendrían que dar de un modo muy rápido una respuesta a un encargo o a un cliente, ¿vale? Este análisis lo realiza en un libro, que no he puesto ahí la información, que se llama La plenitud, creatividad, innovación y cosas, y que os recomiendo porque es una reflexión sobre la que deberíamos pensar, ¿no? Sobre la producción de más objetos, sobre si realmente necesitamos seguir creando cosas, ¿no? Esta cosa del progreso más. Pues él ya empezaba a, como os digo, a finales de los 90, principios del 2000, a hacernos reflexionar realmente que a través de esta rueda que nos propone, porque ya no es una retícula cerrada, sino que nos hace girar, deberíamos pensar lo que producimos, cómo lo producimos, qué consumimos, ¿vale? Esa reflexión sobre cómo se produce el conocimiento o cómo actúa la creatividad en la producción de conocimiento también ha sido desarrollada por otra artista. Hemos visto antes su trabajo del pabellón de seda, pues es Neri Osman, que os recomiendo si tenéis ocasión. En una plataforma hay un documental sobre ella, trabajando en el MIT, que el documental es como el arte del diseño o algo así, no recuerdo ahora. Pero bueno, si lo buscáis, ¿puedo decir nombres de plataformas? Si lo buscáis en Netflix, Neri Osman, encontraréis este ciclo de la creatividad, donde ella utiliza una metáfora, la metáfora del ciclo Krebs o ciclo del ácido cítrico. Yo soy de Bellas Artes, no me preguntéis qué es porque no sabría explicarlo, pero utiliza esa metáfora para hablarnos de la creatividad humana, que vuelve a poner en juego esa relación entre ciencia, ingeniería, diseño y arte. Y fijaros que ahora ya no es una forma como estática, no es un cuadrado, es un círculo, porque ella quiere dar la idea de circulación. La transformación es necesaria para que se produzca ese conocimiento. Y aquí estas 4 modalidades, si me permitís, en el vídeo de Netflix lo explica fenomenal, pero he sacado las notas para contaros un poco cómo funciona, ¿no? Esta imagen que estáis viendo, en tanto que quiere que la veamos como una máquina, como un dispositivo que nos ayude también a saber qué hacemos desde cada uno de los ámbitos para poder hacer esa producción de conocimiento nuevo. Neri Osman lo explica así. Si queréis, os vais situando. Voy a hablar ahora del papel. El papel de la ciencia es explicar y predecir el mundo que nos rodea. Convierte la información en conocimiento. El papel de la ingeniería es aplicar el conocimiento científico al desarrollo de soluciones para problemas empíricos. Convierte el conocimiento en utilidad. El papel del diseño es ofrecer soluciones que maximicen la función y aumenten la experiencia humana. Convierte la utilidad en comportamiento. El papel del arte es cuestionar el comportamiento humano y crear conciencia del mundo que nos rodea. Convierte el comportamiento en nueva información, ofreciendo nuevos datos a la ciencia y de este modo reiniciar el proceso de creatividad. Creo que es una estructura que define en gran medida las prácticas artísticas que estamos viendo, con las que iniciaba la conferencia, y que relacionan arte, ciencia, tecnología, pero también están incluyendo en buena parte de ellas a la sociedad. Este esquema nos permite avanzar en lo que serían las definiciones de esos modos de producir conocimiento, que podría ser interdisciplinar, transdisciplinar, incluso algunos dicen adisciplinar, ¿vale? En ese sentido,
yo creo que los artistas hemos estudiado en buena medida el lugar del espacio científico, ¿no? El espacio del laboratorio. Y en ese sentido, bueno, pues Bruno Latour desde los años 60 vienen estudiando, ¿no?, desde la sociología del conocimiento, qué papel era el que ocupaba el laboratorio. Y lo estudió en dos sentidos, como objeto de investigación al mismo tiempo que un lugar de observación. Él se inmiscuyó en laboratorios en los años 60 para ver qué ocurría allí, ¿no? Cómo se producía la ciencia, cómo se producía el conocimiento. Y esos estudios, ya en este libro de Ciencia en Acción, coincidieron, no solo Bruno Latour, también otros autores, en que había que desacralizar la práctica científica, ¿no? Siempre cuando pensamos en un científico o en el rol de un científico es alguien que tiene la verdad, es alguien que es muy serio, alguien a quien hay que respetar, que no se puede rebatir, y quizás hay algunos de esos valores que necesitemos conservar, pero también hay algunos otros en los cuales vamos a necesitar derribar esas barreras para que ese conocimiento llegue a la sociedad en mejor medida. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos autores? Bueno, tenían como objetivo, después de su estudio, desacralizar la práctica científica y consideraron que el laboratorio era un espacio ordinario, ¿no?, como podría ser cualquier otro espacio, donde estudiar la ciencia mientras se hace, es decir, el proceso. Y esto implicó un nuevo enfoque metodológico que nos llevó a entender que la ciencia es una actividad social más, ¿vale? A lo mejor hay científicos aquí que no están de acuerdo, pero el enfoque, en cierto modo, era en pensar los límites que se habían establecido, ¿no? La universidad misma como institución es una entidad que está un poco volcada hacia adentro, y estos autores nos estaban dando pautas para decir, bueno, hay que dar la vuelta y hay que pensar también qué ocurre tras las paredes de la universidad. Y en ese sentido, la ciencia debía ser percibida como una actividad social más, ¿vale? Algo que enlaza con las definiciones o los principios de ciencia ciudadana que se están barajando. Vale, os he seleccionado aquí un poco los libros de partida de donde surgen estas reflexiones, pero también no nos olvidemos que Bruno Latour estuvo hasta los últimos momentos de su vida comisariando exposiciones en el ZKM, en este centro que hay en Karlsruhe, especializado en todas las prácticas de arte, ciencia, tecnología y sociedad, ¿vale? Entonces tenéis ahí la referencia, en la página del ZKM tenéis sus libros, los catálogos, las exposiciones, donde profundiza a través de conceptos los problemas medioambientales a los que tenemos o a los que estamos haciendo frente. Todo este pensamiento de cómo se produce el conocimiento vienen también un poco de la mano de otra autora, ¿no? Yo siempre intento, cuando pongo a un autor, buscar una referencia femenina, porque creo que de algún modo siempre hay que rascar, hay que buscar. Y en este caso os quería poner una cita de Helga, tiene un apellido muy difícil, Nowotny, ¿vale? Recientemente ha publicado un libro sobre inteligencia artificial, la fe en la inteligencia artificial, que está muy de moda, ¿vale? Pero aquí me interesaba un poco por esa definición de esa publicación sobre la producción del conocimiento, y eso es un libro y esto es una entrevista que podéis encontrar en la red, El potencial de la transdisciplinariedad. Y bueno, os dejaré la presentación para que leáis la cita con detenimiento, pero en definitiva lo que nos viene a decir que la transdisciplinariedad, si no hacemos grupos heterogéneos donde escuchemos a las personas los problemas reales que tienen, no vamos a avanzar en la producción de conocimiento. Un poco como conclusión de sus escritos y conferencias, lo que viene a decir es que piensa en las personas cuando estás desarrollando un proyecto de investigación. Y esto ocurre del lado del arte que del lado de la ciencia. ¿Dónde están las personas? Esa sería la cuestión importante. Y el pensar dónde están las personas para hacer un proyecto transdisciplinar nos lleva también pues, esas ideas de coautoría, cocreación, impacto social, que la ciencia ciudadana están apostando. Yo
soy muy fan de buscar cómo representar, ¿no? Cómo representar la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad. Y esta viene un poco desde el diseño, pero bueno, esa imagen de transdisciplinariedad donde las cosas permean, se solapan, construyen capas, hay procesos, hay transformación, creo que ofrece una imagen potente, ¿no? de lo que deberíamos hacer para que nuestras investigaciones fueran transdisciplinares y llegaran, no es que llegaran a la sociedad, sino a que las hiciéramos junto a la sociedad. Y desde el lado del arte hemos visto como desde el área de la ciencia, la sociología y la tecnología, ¿no? Los sociólogos han pensado esa relación transdisciplinar, pero ¿y desde el lado del arte? ¿Hemos hecho alguna apuesta metodológica por saber cómo trabajar? Bien, en ese sentido, en 2013, desde ANGAR, que es un centro que está en Barcelona, que imagino que conocéis, se llevó a cabo un proyecto europeo que elaboró este protocolo para la investigación interdisciplinar, a partir de reuniones, análisis, donde bueno, el enfoque del trabajo interdisciplinar de un grupo que eran artistas e investigadores. Lo que trataban era de ofrecer herramientas útiles para grupos de investigación, para instituciones, para artistas, para científicos y para agentes culturales, sociales, políticos que estuvieran interesados en esas colaboraciones interdisciplinares. En este proyecto trabajó una investigadora que se llama Estela Beciana, que dio entre los múltiples enlaces que hay en esta página, es una página como anti-web, puesto que son simplemente enlaces, sería como del origen de Internet, ¿vale? Dio una definición de transdisciplinariedad que es muy breve y que os voy a leer. Transdisciplinariedad significa una cooperación en pie de igualdad por los expertos de la vida cotidiana, y lo entrecomilla, con los expertos científicos especializados. Identificar un problema social, plantear nuevas preguntas de investigación, desarrollar un enfoque común para la resolución de problemas, adecuar la idea en el beneficio de todas las partes interesadas. Si ahora os preguntara qué mejor definición de ciencia ciudadana puede haber, creo que esta definición de transdisciplinariedad va en cierto modo de la mano. Y para refrescaros esos 10 principios que la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana definió en 2015, bueno, aquí os he puesto la hoja de ruta que hay desde la Comunidad Europea, y aquí os he puesto un poco una síntesis de esos conceptos en los cuales, a poco que os fijéis, podréis coincidir conmigo que se corresponden en buena medida en los proyectos artísticos que hemos estado viendo. Pero no quería acabar aquí, quería daros como un segundo grupo de prácticas, un poco porque esos enfoques transdisciplinares que estamos viendo, que los artistas han desarrollado desde el principio de los 2000, pero también antes, a partir de todas las prácticas críticas, participativas y colaborativas, que desde los 60 comenzaron, hay un origen, ¿no? Y es en España, por ejemplo, uno de los primeros centros que inició ese trabajo transdisciplinar o interdisciplinar, transdisciplinar no sé si todavía, sería el Centro de Cálculo, que imagino que todos conocéis. Y investigando un poco en los archivos del Centro de Cálculo, me llamó la atención esta definición, ¿no? En la memoria, cuando se define qué es el Centro de Cálculo, hay una frase que me llama la atención poderosamente, que es un espacio para tareas no rutinarias. Es decir, cuando hacen la donación de estos equipos a la universidad, no los dan para que la universidad sea más efectiva, trabaje mejor. No, lo dan para que artistas, científicos, ingenieros, matemáticos evalúen esa herramienta nueva que de pronto está llegando y que vean a ver hasta dónde puede llegar. ¿Vale? No lo dan para que la universidad haga los cálculos de matrícula más rápido o los presupuestos. Lo da para que los artistas trabajen junto con científicos. ¿Vale?
Por lo tanto, no sé si el pensar en las nuevas tecnologías desde este enfoque, es decir, no las pensemos, sino que no las pensemos para tareas rutinarias, sino todo lo contrario. Veamos a dónde esa tecnología nos puede llevar, a lo mejor desde un punto de vista de que no ha sido pensado para ello. ¿Vale? Es una idea loca, pero ahí la dejo. También, esto es algo que estaba ocurriendo en la Universidad de Madrid en los años 60, pero algo que estaba ocurriendo y que era también una acción muy potente para esa relación transdisciplinar era lo que estaba ocurriendo en museos como el de Los Ángeles, el LACMA, que en el año 66, a finales de los 60, se puso en marcha un programa que era el de arte y tecnología. Y en este programa, ahí estáis viendo a la comisaria y a dos artistas, Robert Irving y James Turrell. Estos artistas están muy interesados en indagar acerca de la percepción. En el museo pusieron en conexión a estos artistas con empresas que en esos momentos estaban desarrollando todo lo que era la instrumentalización para las naves espaciales. Y entonces, ¿cómo ahora hace poco se hizo este lanzamiento, ¿no? Pues cómo esas personas viven en un espacio donde la percepción cambia radicalmente. Aquí nos desplazamos por un plano horizontal, tenemos las paredes verticales, hay límites a la percepción. Pero ¿qué ocurriría con esas personas que van a estar flotando en el espacio y los límites de la percepción se desconocían, no sabían cuáles eran? Bien, pues a partir de ahí, con una empresa, estos artistas, que ya digo que estaban muy preocupados por la percepción, empezaron a trabajar y a aprender lo que los científicos y los tecnólogos estaban haciendo. Y lo que veis en pantalla es como un plano que no hay profundidad, ¿vale? No percibes profundidad, y entonces es cómo vivirías en un espacio donde no tienes los límites ortogonales a los que estamos acostumbrados. Os invito a que visitéis, si tenéis ocasión, obras de James Turrell para experimentar esta sensación, ¿vale? Esta sensación de vacío, de límites perceptivos que se borran y que de pronto te sumergen en una experiencia donde, bueno, tu cuerpo no sabe dónde alcanzas. Ves un plano de luz al fondo, pero no sabes ubicarte en el espacio, ¿vale? Son investigaciones, proyectos, prácticas artísticas que sin las investigaciones de los científicos y los tecnólogos no se hubieran podido desarrollar, ¿vale? Y que incluso cuando veáis imágenes de estos autores, de James Turrell, Irving o incluso este otro, de Wayne, son muy difíciles de percibir porque tienen que ver con la experiencia de nosotros como sujetos frente a experiencias perceptivas a las cuales no estamos habituados, ¿vale? En este caso, por ejemplo, también otro de los artistas que trabajó sobre materiales nuevos, igual que ahora Neri Osman está experimentando con la biofabricación, pues este artista en los 60 estaba investigando con las resinas y llegó a hacer estas grandes lentes del tamaño de una persona, que era algo que en los 60 era impensable, porque las resinas, los que sois de Bellas Artes sabéis que tienen que fraguar, se puede trabajar con pequeños volúmenes, pero si no se craque, es muy delicado trabajar con resinas, ¿vale? Él consiguió hacer esas lentes, que ya veis las dimensiones que tienen. Hizo esta investigación junto con un químico y llegó a patentar esta resina para que otros artistas pudieran también desarrollar obras con estos materiales, ¿vale? Es decir, desde esa investigación no solo se buscan objetos finales, sino que también se busca dar soluciones a nuevos lenguajes, nuevas metodologías, nuevos procesos de trabajo. Y esto es lo que, en cierto modo, en algunos espacios científicos, que todos conoceréis, como el CERN, tienen un programa para artistas. ¿Por qué? Porque precisamente todo ese trabajo de pensar los lenguajes, las metodologías, los procesos, pensar sin límites, por decirlo de algún modo, son bienvenidos para cuestionar las grandes preguntas sobre el universo. Y si visitáis el CERN, veréis que hay una especie de museo donde se pueden ver los proyectos de las residencias de los artistas,
proyectos que han sido realizados a partir de los diálogos con los científicos que allí están estudiando el origen de nuestro universo. ¿Vale? El programa de residencias artísticas, hay muchísimas residencias artísticas a las que ahora os podéis recurrir, pero yo quería poneros una aquí que fue como de las pioneras, ¿no? Creo que lo pone por aquí, desde el año 74, en el Exploratorium están haciendo residencias artísticas y están dando un papel especial a los artistas porque no les están pidiendo un proyecto para ir allí y desarrollarlo, sino que le están dando una buena cantidad de dinero y de tiempo para que hablen con los científicos y sin tener un proyecto previo desarrollen una actividad. ¿Vale? Es como una de mis residencias de referencia, porque sin duda los métodos de trabajo, al entrar en contacto con los científicos, con los tecnólogos, van a dar resultados pioneros, novedosos. Y estas instituciones que os comento, bueno, estáis viendo que son receptivas a que los artistas se introduzcan en sus espacios muy especializados, ¿no? Muy cerrados quizás a la ciudadanía, pero que los están abriendo para que desarrollen proyectos. Y esa apertura hacia esa colaboración inter, multi, transdisciplinar se produce también desde distintos ámbitos. Por ello ahora os voy a dar como 3 iniciativas en las cuales se está apostando porque los artistas jueguen un rol distinto dentro de las instituciones universitarias de educación superior. Esta, por ejemplo, es una asociación en Estados Unidos y que, en cierto modo, lo que está buscando es esa integración efectiva del arte dentro de la educación superior norteamericana. La otra iniciativa que os quiero contar es un trabajo que hizo también promovido por Roger Malina, por el MIT, que tiene que ver con es un poco raro porque es un comisariado pero que utiliza estrategias científicas, es decir, por pares, investigadores propusieron obras, esas obras después les pusieron palabras claves y se ha hecho una exposición que está online, 2016 creo que también era, intentando generar un debate sobre la integración del arte y el diseño y por extensión de las humanidades en los ámbitos científico-técnicos para ver realmente los beneficios de esa integración. De modo que definieron este proyecto como obras ejemplares, ¿vale? SEAT en realidad responde a ciencia, ingeniería, arte y diseño. Y la tercera iniciativa que os quería contar muy brevemente y que seguro conoceréis es la iniciativa START. START es un proyecto europeo que viene del programa de innovación de Horizonte 2020, ¿vale? Que ya ha caducado, pero surgieron de ahí y que lo que hace esta iniciativa es como que tiene la convicción de que la ciencia y la tecnología, combinadas con la creatividad, con el ámbito del arte y con el diseño, puede ofrecer mejoras valiosas a la investigación y a la producción de conocimiento y también a la transferencia, es decir, cómo las empresas pueden introducir, si antes veíamos centros de investigación muy científicos que introducían artistas, en este caso las empresas están introduciendo artistas también en sus procesos de producción. ¿Vale? Vale, esto os lo explico rápidamente. En este caso, por ejemplo, ahí tenéis el nombre de cómo se llama esta asociación, que es una alianza para introducir el arte en la investigación. Y lo que tenéis en pantalla es una captura que he hecho de su publicación. Si entráis en su página la podéis descargar porque vienen muchos ejemplos de cómo cada institución ha definido cómo introducir el arte. Algunos lo han hecho a través de residencias, otros de premios. Es decir, tienen incluso una ficha donde tú como institución te evalúas y dices ¿qué puedo introducir? ¿No? Porque cada contexto tiene sus particularidades. No es lo mismo una universidad pues yo que sé, que tiene 500 años como esta, o la del Politécnico, de donde yo vengo, que cumpliremos 60 dentro de un año. Entonces, cada universidad tiene que analizar qué cuestiones dentro de su comunidad se pueden introducir. Pues esta asociación, esta alianza,
para introducir el arte en las universidades de educación superior, está llevando muchos análisis y está contribuyendo a que muchas universidades vean que es posible hacer ese trabajo transdisciplinar. Después, la segunda iniciativa que os contaba era esta especie de comité curatorial de ciencia, ingeniería, arte y diseño, como por su acrónimo en inglés, ¿no? SEAT, que lo que trata es de nominar obras que sean ejemplares, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la primera nominación que hicieron fue encontrar un pionero en el campo de la infografía, el arte digital y la animación. En este caso es este artista que fue uno de los primeros que empezó a trabajar con infografías. Otro de los proyectos seleccionados es de un artista que hemos visto también al principio, de Tomás Saraceno, que tiene su proyecto Aeroceno, que es una referencia, yo creo que ineludible, puesto que son esculturas aerosolares para promover la conciencia ambiental, y fue elegido en la tipología de proyectos de innovación. Ya han hecho vuelos sin motor, solo con la energía solar, y el primer vuelo ha sido, digamos, dirigido por una mujer, un poco como para poner a las mujeres también en primera línea de la carrera aeroespacial no contaminante. Otra de las categorías era, fijaros que lo definen todo con verbos, explorando, ¿no? Y el proyecto que fue seleccionado ofrece una visión sin precedentes sobre el cerebro en sí mismo. Es una pieza que a los que hayáis visitado en el Centro de Cultura de Barcelona, la exposición Cerebros, que luego creo que se llevó también por CaixaForum en algunos, pudisteis verlo, ¿no? En este caso se ha utilizado una técnica que es una mezcla entre arte y ciencia, que es de micrograbado reflectante, para grabar lo que es los movimientos de nuestras neuronas, ¿no? Lo que está ocurriendo en nuestras propias mentes cuando estamos percibiendo, ¿no? Y en este caso veis una instalación más compleja. En el caso cuando se expuso aquí en Barcelona era una pantalla pequeña, ¿no? A mí me desanimó un poco, pero yo quería ver eso, quería verlo en grandes dimensiones. Otra de las categorías es educando, ¿no? Cómo esta relación entre ciencia, ingeniería, arte y diseño contribuye a la educación. Y lo hace a través de un modelo sobre creatividad tecnovernácula, donde se seleccionó un proyecto que trabaja desde las matemáticas, el análisis, por ejemplo, pues, de personas afroamericanas que llevan trenzado el pelo. Esto podemos pensar que es estética, pero en realidad hay matemáticas en ello. Y también hay símbolos, ideología, hay identidad, y se llevó a cabo un análisis en ese sentido, ¿no? Después, otro proyecto, otra obra seleccionada, en este caso en la categoría puente, tender puentes, era un proyecto de una ópera que venía a explicar el modelo espacio-tiempo de las teorías científicas a través de una ópera. Como seguramente os vendrán a la mente muchas relaciones en ciencia ciudadana de cómo a través del teatro pues, hablar de Ada Lovelace, que fue una de las que yo creo que tuvo mayor impacto, pero esta ópera que hable de conceptos espaciotemporales, ¿no? Desde la física, pues puede ser también atractivo. Otra de las categorías era el ser persuasivo, y en este caso lo que se realizó es un proyecto muy complejo que además se llevó a las zonas donde había conflictos, donde pone cara a cara a los combatientes, ¿vale? De 3 zonas de conflicto. Creo que una era Colombia, y lo que hace es a partir de ese conocimiento de las zonas de conflicto poner a dialogar a las personas de ambos lados. Y luego a partir de estas grabaciones con realidad aumentada, los espectadores podían acceder a esas interacciones. El último proyecto que os cuento, hay más proyectos, pero para que veáis un poco cómo también se intenta clasificar. Roger Malina es científico y entonces intenta todo el rato sistematizar. Fijaros cómo se clasifica, ¿no? Había también una categoría que es el de cuestionamiento, y en este caso fue seleccionado un proyecto que es de una película que graba a primates
a chimpancés viendo vídeos de humanos, ¿vale? Y cómo reaccionaba. Es decir, sería un poco como hacer un cine para monos, ¿vale? Pero luego esto lo lleva a, no sé si lo veis ahí, lleva esas mismas pantallas al espacio expositivo para que nosotros también, como primates humanos, veamos cómo reaccionan los monos ante las imágenes nuestras, haciendo como un ciclo de reflexión sobre cómo interaccionamos entre nosotros y entre especies. Yo creo, no voy a incidir en ello, pero toda la cuestión interespecie también es algo que está muy presente y que desde la ciencia ciudadana, elaborada en 2015 y que tendría que ser revisada, es algo que va a estar sobre la mesa. Bien, esta era la segunda iniciativa que os quería contar. Tiene un informe de unas 20 páginas o así que os recomiendo leer, porque lo primero que encontraron era un problema en cómo llamar a estas prácticas artísticas. ¿Cómo las llamamos? Arte, ciencia, tecnología, sociedad, arte y ciencia, tercera cultura, en inglés FC Art. Había mucho conflicto por definir estas prácticas que ya se estaban produciendo, pero que dentro también de las prácticas artísticas tradicionales, en los museos encajan mal, en los centros de cultura contemporánea quizás encajan un poco mejor, y que yo pienso que es en la universidad donde se deben realizar. Esta es una universidad como la Politécnica, que tiene una facultad de Bellas Artes, y esto creo que es un potencial enorme para el desarrollo de todas estas iniciativas, ¿vale? La tercera iniciativa, ya es la última iniciativa que os quiero contar, se puso en marcha, como os había dicho, en el programa de Horizonte 2020, se llama STAR, por esto, Ciencia, Tecnología más Arte, está formulado como si fuera una formulación científica, y lo que ofrecía era como un marco para pensar las tecnologías y todos los desarrollos que se producen en la industria, donde si realmente se ponía un artista en ese contexto, podríamos hacer, ¿no?, unas tecnologías quizás más creativas, más inclusivas y también más sostenibles. Entonces, un poco pensando en esos tres objetivos, este proyecto desarrolló distintas acciones. Hay una página web, se hicieron residencias. Fruto de esas residencias son los trabajos que veis allí. El de arriba es un trabajo sobre moda, porque la moda sabéis que es lo más contaminante que hay. Entonces, ese proyecto estaba realizado utilizando las redes que salían de rescatadas, basura que encontraban en los puertos, en el mar, y a partir de ellas hizo una investigación donde con esas redes construía una serie de vestidos que se adaptaban al cuerpo humano y que, bueno, pues si hacía más calor es como que las redes se abrían para ventilar, si hacía más frío es como en fin, se están haciendo muchas investigaciones que son innovadoras, que son sostenibles, que son inclusivas, y en este programa están apostando por ello. Abajo ya hay un proyecto que este artista está trabajando mucho ahora con la realidad, con la inteligencia artificial y con la ciencia de datos, haciendo visualizaciones, ¿vale? Pero uno de los aspectos que más me interesa también desde este proyecto es cómo están trabajando bajando un poco el nivel, ¿vale? Acudiendo a las escuelas y sensibilizando sobre cuestiones medioambientales, realizando acciones con niños, con jóvenes, donde producen proyectos de ciencia ciudadana, aunque no generen contenidos, pero sí que están recogiendo muchos datos y están siendo conocedores de la realidad que tiene la calidad del aire, por ejemplo, donde viven, como es esta que estáis viendo. Otra de las cosas también a valorar de este programa son las publicaciones y las exposiciones que han estado desarrollando. Pues aquí os he seleccionado desde el año 2007, pero tienen toda una serie de acciones sobre problemáticas que estamos viviendo, pues todo el impulso de la impresión 3D. ¿Cómo está afectando eso a los diseñadores, a los artistas, pero cómo puede influir también a las empresas, ¿no? Entonces, esos temas los trata desde ese enfoque o esa perspectiva transdisciplinar, y simplemente por daros un
una imagen. En este proyecto expositivo, que también tiene un catálogo, la fábrica de Vivant, lo que se presentaban en el Centro Pompidou pues, grupos de investigación. ¿Vale? Cuando un grupo de investigación expone en un museo como el Pompidou. Pues a través de esta iniciativa se llevaron esas plataformas de investigación, salieron de la universidad, se trasladaron al museo para servir al debate público realmente de lo que se hace en los laboratorios y que está incidiendo en nuestro modo de vida. Esos espacios de experimentación, que son los laboratorios, se trasladaron y de pronto fueron como dispositivos de mediación donde la ciencia y la tecnología impactaban en la sociedad. No he recogido más imágenes, pero en el momento en que estaba la exposición, también los fines de semana, los grupos de investigación llevaban unas mesas, ponían allí lo que estaban investigando y los niños, las familias, conforme llegaban, veían la exposición, pero también tenían ese espacio de mediación donde los experimentos eran puestos en discusión con el público, donde la gente le preguntaba esto para qué sirve, cómo se aplica, qué consecuencias puede tener esto para nuestro modo de vida. Ese diálogo que quizás aquí, celebréis algún tipo de feria de ciencia o de inventos y que también se desarrolla. La particularidad era que en este caso estaban en uno de los museos más importantes del mundo, ¿vale? Porque desarrollar esas ferias de inventos o de ciencias dentro de la universidad casi es algo que se nos presupone, ¿no? Que tenemos que hacer abrir esas puertas para que se vea. Pero trasladar nuestra investigación a un espacio significativo puede ser algo que lleve la participación, ¿vale? Y el conocimiento de lo que se hace en la universidad, en la producción de conocimiento, a un paso mayor, ¿vale? Por lo tanto, ese vínculo entre universidad, instituciones culturales reconocidas, creo que es algo que hay que trabajar. Si avanzamos en lo que es la iniciativa STAR, una de las cosas que vieron en el programa es que tenían que dar un premio, ¿vale? Y entonces dan este premio donde han desarrollado proyectos tan dispares como, bueno, el proyecto de arriba es ¿cómo te sentirías si, por ejemplo, midieras 1,80 y pesaras 100 kilos? ¿No? Pues a través de realidad virtual han hecho todo un proyecto donde han tenido que trabajar psicólogos, gente de arte, de 3D, de programación, para vivir realmente como si tú te sintieras en un cuerpo que no es el tuyo, ¿vale? Otro de los proyectos que también fue bastante polémico fue un kit diseñado para tratar las infecciones vaginales, es decir, se realizó a partir de talleres y las imágenes son muy provocativas, son de Juliana Tomasello, y entonces es como, bueno, pues comunidades de mujeres que a lo mejor no tienen acceso a medicina a través de esos salvage slips que tienen unas bacterias especiales, pueden detectar infecciones, ¿vale? Podríamos pensar que esto de aquí es un proyecto artístico, quizás se escapa, es más de medicina o de otro ámbito, pero sin embargo ocurre en el contexto del arte a través de talleres y de concienciación de la salud femenina, ¿vale? Tiene más que ver con el diseño, ¿no? Un poco un proyecto similar al de Neri Osman, donde tú estudias cómo realmente tejen la seda, ¿vale? Y después eres capaz de replicar esos movimientos para con un solo hilo hacer una zapatilla, un hilo continuo. Es decir, son retos ya que más tienen que ver con la tecnología. Quizás desde la ciencia ciudadana estemos más por enfoques críticos, ¿no? Enfoques como estos son más de aplicación empresarial, tecnológica. Pero aquí hay un pensamiento crítico, un enfoque crítico que yo creo que es muy poderoso, ¿no? Porque a la vez nos está haciendo reflexionar también sobre qué es la biotecnología, ¿no? Toda la relación ahora de lo la biología sintética está dando opciones que son tan novedosas. Yo hago un paralelismo, si en los 60 llegaron los ordenadores, ¿vale? Ahora está llegando todo lo que son los biomateriales, la biología sintética. Pero ¿cómo democratizar esas tecnologías? Los ordenadores, ya sabemos, la computación, sabemos que nos cambió la vida. La biología sintética, ¿qué tipo de transformaciones
van a realizar, ¿no? en nuestro modo de entender, de ver, de comprender el mundo. En ese sentido, creo que ese enfoque crítico y todos los trabajos que se desarrollen en torno al cuestionamiento de la biotecnología son ahora pertinentes y necesarios, ¿vale? Como una de las áreas que yo señalo. Y bueno, también dentro de esos premios de START, uno de los premios, hay más, pero bueno, me concentraré en este porque además tiene que ver con Andalucía. Se dio ese reconocimiento en 2024 a un proyecto de una biblioteca que en cierto modo se adaptaba a un jardín para reflexionar sobre el cambio climático. Se hizo con el Media Lab de la Universidad de Sevilla y se hizo un prototipo para, en Andalucía, bueno, en España en general los veranos están siendo muy críticos, ¿no? Pues cómo convertir las bibliotecas en jardines donde poder soportar los calores del verano, ¿vale? Y fue premiado por la Comisión Europea en Arts Electrónica por este premio. Sin duda alguna, yo creo que todas estas confluencias, ¿no? Como de conocimiento, creatividad, han tenido el soporte de la Comunidad Europea, tanto en Horizonte 2020, que apoyaba un poco, bueno, pues el pensar en la innovación del siglo XXI como algo diferente, donde necesitamos hacer ese reconocimiento de lo que aporta el arte, la ciencia, la tecnología y cómo tenemos que realmente llevar todo ese conocimiento, debatirlo, ¿no? Y transmitirlo y crearlo con la sociedad. Y en ese sentido crearon un maravilloso premio de Ciencia Ciudadana. Este premio de Ciencia Ciudadana era un premio que solo se ha reconocido, puesto que surgía de otro proyecto de investigación, que tenéis aquí la referencia, que se concedió a Impetus. Impetus al final era una empresa que estaba en País Vasco y lo que estaba haciendo era apoyar todo el desarrollo de la ciencia ciudadana. Y en su proyecto incluyó el dar unos premios que coincidía con el Festival de Arts Electrónica, pero solo durante 3 años. El proyecto ya se ha acabado. Por lo tanto, la ciencia ciudadana, yo creo que algo que tenemos que reflexionar también es algo que no solo sea un evento que dura un tiempo, sino que se desarrolle a medio y a largo plazo. Porque si no estaremos con esa cultura del evento que ocurre, se acaba, pero ¿qué pozo deja? ¿Vale? Es algo que tenemos que afianzar. Quizás el próximo congreso de Ciencia Ciudadana, el primero que se va a realizar en español y que está previsto para septiembre, creo, nos pueda servir para reflexionar también, ¿no? Sobre estas iniciativas que se inician, se arrancan, pero no se consolidan. Necesitamos consolidar también programas, ¿no? a largo plazo. Y bueno, ya voy acabando y en ese sentido compartir la página de Ciencia Ciudadana de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una página que iniciamos con el nuevo equipo rectoral, ¿vale? Llegamos al equipo rectoral en 2021 y entre que estamos concienciando, poniendo en marcha convocatorias, llevamos a cabo una jornada que es una jornada que llamamos Hacia una nueva cultura científica, porque realmente queremos trabajar un poco con la responsabilidad de los investigadores que tengan en cuenta pues, cuestiones de género, cuestiones de proyectos de co-creación. Intentamos dar un altavoz a partir de esas jornadas y también tenemos, lo veis arriba, como un timeline de proyectos de ciencia ciudadana que han desarrollado nuestros investigadores. Hay uno que quizás os sea práctico, que es el de las medusas en la playa, donde, igual que esta que había sobre la alerta de los mosquitos, en este caso es la alerta de las medusas. Hay algunos de proyectos en esa línea, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que introducir más esa relación entre arte, ciencia, tecnología. Y ese trabajo yo creo que es un trabajo pendiente en las universidades y que esta que tiene Bellas Artes tiene que apostar por ello. En ese sentido os recomiendo esta red en la que estamos trabajando ya como unos 3-4 años. He visto que no hay nodo Granada, hay algunas personas de Granada que se han apuntado.
Es una red que impulsó la Fundación Nina Carasso y sobre todo viene impulsada también desde Barcelona, está escrito por aquí, el HackTech, que es como un hub sobre arte, ciencia y tecnología que se creó en Barcelona y son ellos un poco los que lo impulsaron. Trabajamos por nodos, nos reunimos al menos una vez al año, ¿no? La imagen que veis es coincidiendo con el sonar y vamos trabajando. Valencia, por ejemplo, trabaja en nodo con Madrid, Barcelona trabaja en nodo con Bilbao y luego hacemos reuniones donde vamos contando las iniciativas que desarrollamos, compartimos si lanzamos residencias, si hacemos encuentros y creo que hay que formar parte de la red para, en cierto modo, dar un empuje y trasladar a instituciones cuáles serían las estrategias y las políticas necesarias para que este tipo de proyectos que hemos estado viendo y que se han desarrollado un poco por voluntad de los artistas puedan seguir desarrollándose. Y aquí ya como para finalizar, me atrevo a trasladaros un poco la pregunta de si estos proyectos tan dispares, ¿no? Pues un mapa que recoge contenidos de personas vulnerables, ¿no? O análisis de alimentos transgénicos, o robots que en realidad son plantas que limpian el agua contaminada, o esa reflexión sobre cómo introducir más elementos verdes para mejorar nuestra salud, o fijarnos en esos elementos constructivos de unos nuevos biomateriales, o el reciclado para hacer naves aeroespaciales. Todas estas prácticas, que por las fechas vemos que fueron realizadas antes de 2015, cuando en Europa se empieza a hablar de ciencia ciudadana, no son ya prácticas de ciencia ciudadana. ¿Vale? Os traslado esa reflexión como quizás este tipo de proyectos, este tipo de propuestas, estaba ya constituyendo un marco en el cual estaba emergiendo, ¿no? ese cuestionamiento de la ciencia y de esa transformación hacia un conocimiento situado que estas prácticas ya estaban llevando a cabo. Y bueno, un poco para finalizar, pues ahí tenéis cómo desde estas prácticas que hemos presentado, ¿no? Pues se puede apoyar de una manera decidida esa activación del conocimiento para contribuir a hacer una ciudadanía, no para hacerla más científica, sino para que forme parte del problema, ¿no? De los problemas que tenemos que tratar en la universidad. Seamos artistas, seamos científicos, pero los problemas son comunes y necesitamos de todo el conocimiento posible, activar todo ese conocimiento para poder resolverlos. Muchas gracias.